La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Antonio Taveras, quien es senador por la provincia de Santo Domingo por el Partido Revolucionario Moderno. Doctor, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a usted por invitarnos, Jacqueline, usted, don Ramón, siempre encantado de estar aquí. Gracias. Antonio, dime Ramón, que yo te digo Antonio. Ah, bueno, Ramón, Jacqueline. Antonio, tú vienes del sector privado. Así es. No has militado políticamente, te metiste en esto con toda la mejor intención. Recuerdo cuando se estaba en la protesta para que no se modificara la Constitución, tú andabas en una guagua. Así es, así es. Entonces, ya al cabo casi de 2 años de tú en la Cámara Alta, ¿cómo tú te sientes? ¿Sientes que has podido hacer un trabajo? ¿Sientes que las expectativas se han cumplido? Bueno, mire, los cambios son muy, muy difíciles de generar en una sociedad. Ay, papá. Muy, muy difícil. A veces muy lento, o sea, más lento de lo que tú quisieras, ¿no? Pero ir a la política te da el espacio necesario para tú implementar una serie de ideas con respecto a la sociedad. Desde la Asociación de Industriales de Herrera, por ejemplo, tú podías hacer propuestas y discusión. Desde el Senado yo puedo hacer más que propuestas, por implementar proyectos de leyes, puedo fiscalizar, puedo hablar, ¿te entiendes? Desde un poder del Estado. Entonces eso es importante. Nada, uno va con el ánimo muy bueno de cambiar cosas, se encuentran con cosas que no es, a veces uno se siente frustrado, pero uno respira hondo y digo, bueno, pero si nosotros tomamos la decisión, sobre todo mi esposa, que cuando me ve un poco deprimido con respecto a muchas cosas que pasan en el Congreso, entonces ella me dice, espérate, esto fue lo que decidimos. Nada, y qué bueno tener el apoyo de la familia. Sí, sí, muy bueno, muy bueno. Nada, y nadie me dijo que era fácil, yo tampoco en mi vida nada me ha sido fácil, lo que me es fácil. Mire, lo que es fácil para mí en los negocios le tengo miedo. Lo que es fácil en cualquier escenario le tengo miedo, porque siempre, y esa es la sal de la vida, dificultades permanentes que tú tienes que ir resolviendo. Lo cierto, don Antonio, es que en la forma de hacer política y cómo se maneja el Congreso hay muchas particularidades. Y cuando se quiere ser diferente, hay que pagar un precio por esa diferencia, que no siempre va a contar con el apoyo de los compañeros, pero sí con el reconocimiento de la sociedad, que lo ve como valiente, que lo ve como diferente y que lo ve, que bueno, que usted hasta ha aceptado hasta que le digan que es un atrevido. Bueno, entonces, toda mi vida he sido un atrevido. Mire, lo que pasa es que yo defiendo ideas, defiendo proyectos de sociedad. Yo estoy en la política porque estoy comprometido con este país desde siempre, ¿no? O sea, no desde ahora, desde mi posición en el gremialismo empresarial, desde mi posición desde joven en los clubes culturales, en todos los movimientos sociales en que he participado, desde la Iglesia Católica también cuando era adolescente. Bueno, y he estado permanentemente en eso. Es como en el ADN que tú lo llevas, el servicio y el compromiso país. Y por eso vine aquí a la política partidaria, ¿no? A tratar de contribuir a lo que yo le llamo a la construcción de una sociedad decente, una sociedad de reglas, una sociedad de instituciones, una sociedad donde nadie, porque tenga un chin de poder, se sienta por encima de cualquier ciudadano. Entonces, eso es lo que yo le llamo una sociedad decente. Una sociedad decente también donde la riqueza que todos contribuimos a crearla, pues sea más o menos repartida equitativamente, porque se puede. Antonio, ¿qué proyectos tú consideras más importantes ahora que están sobre el tapete en el Congreso? Mire, el país está abocado a una serie de reformas sí o sí. Lo que pasa es que los que se aprovechan del caos y del desorden país no quieren reforma. Por ejemplo, nosotros estamos abocados necesariamente a hacer la reforma en el Ministerio Público, para que el Ministerio Público sea realmente independiente, para que ningún presidente pueda llamar a un fiscal, a un procurador, a darle una orden
para que deje eso así o para que... Pero dice doña Miriam que eso no es posible gracias a la Constitución y a la ley orgánica. Sí es posible y hay que hacerlo, Mire, y la reforma del sector salud es imprescindible. La reforma de las pensiones, seguridad social y todo eso, eso es imprescindible empezarlo a hacer. Y una reforma que afecte positivamente a la gente, ¿te entiendes? O sea, no que vaya a darles más ganancias a los sectores que manejan esto. Nosotros tenemos ahora debatiendo en el Senado una bicameral la ley de extinción de dominio. Eso es parte de la reforma que necesitamos acá. ¿Cómo va la recolección de firmas, don Antonio? Que usted decía que va a conseguir 1 millón de firmas. Mire, de la sociedad. La idea nace de que la reforma hay que pelear en todos los espacios. A veces dicen, bueno, pero usted tiene el espacio del Senado. Sí, claro, eso es un espacio para tú conversar, dialogar y discutir y consensuar, pero también está el espacio de la sociedad. El mundo ha cambiado, la gente exige participación y la gente quiere participar. Yo he dicho que en este país se ha abierto un nuevo ciclo político y ese nuevo ciclo político hizo posible que al PLD se le desplazara del poder. La gente lo desplazó y la gente está auditando permanentemente a los que estamos en actividades públicas y eso es bueno para la democracia. Entonces, en ese sentido, hay que buscar los mecanismos para que la gente participe. Pero perdón, Antonio, es que hay resistencia interna para el tema de la ley de extinción de dominio. Sí. Mire, hay resistencia en muchos sectores, Sí. algunos por desconocimiento de esta ley y otros porque, como yo digo, están haciendo lo mal hecho. Y el que está haciendo lo incorrecto, el que está en el crimen organizado, el que está en corrupción o está pensando en meterse en corrupción, pues no le conviene esta ley. Pero mire, yo pienso que con nuestra campaña hemos logrado una sensibilidad social donde la gente está atenta, se está discutiendo en muchas universidades, en muchos espacios. La propuesta. ¿Y cuántas firmas ya tienen? ¿Cuántas personas? No sé, al último corte habían 250, casi 270, 280 mil firmas. Pero lo importante ¿Pero va bien? Sí, lo importante es que esto nos ha permitido a nosotros ir a las universidades, ir a los gremios empresariales, ir a los grupos sociales a explicar el contenido de esta ley para que se entienda, ¿no? Y para que se entienda la importancia de esta ley. Fijo hizo una actividad, creo, con el Congreso, ¿no? Nosotros hemos hecho 2 actividades con Fijos. Hicimos una que era de carácter, vamos a llamarle pública, y otra de carácter ya más privado, con un equipo de abogados y especialistas en extinción de dominio, participaron de otros países y especialistas abogados nuestros acá. Así que usted tiene esperanza que tengamos una ley de extinción de dominio. Mire, hay un compromiso del presidente y lo ha hecho público, lo hizo público el pasado 27 de febrero. El presidente es un demócrata y está comprometido y está impulsando todas las reformas necesarias en este momento para tener un país organizado. Entonces, pienso que la mayoría de los congresistas también lo están. Hay algunas discusiones con algunos temas de esta ley que, bueno, hoy tenemos reunión desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde para avanzar la ley. Y hay 3 o 4 temas fundamentales que son los más discutibles. El tema, por ejemplo, al sector privado le preocupa 2 cosas fundamentales. El tema fiscal, ¿no? El tema de la defraudación fiscal que está ahí. Le preocupa también a muchos sectores el poder posible que le dé esta ley al Ministerio Público. Nosotros lo que hemos hecho tenemos 6 meses trabajando esta ley, mi equipo, ¿no? Es una ley que es un mandato de la Constitución del año 2010, que se había propuesto varias veces. Es que hace 12 años. No había pasado, era una ley muy amplia. Nosotros lo que hemos hecho con esta ley es aplatanarla, transformarla totalmente y adaptar a las condiciones institucionales de este país y ponerle los candados necesarios para, por ejemplo, para que el Ministerio Público no pueda abusar persiguiendo a nadie por
tema de carácter político o tema de carácter de competencia de un sector empresarial. Yo entrevisté para Propuesta Semanal. Y la hemos encuadrado bien en delitos específicos. Yo entrevisté al diputado Elías Báez. Sí, ese es el vicepresidente de la Comisión Bicameral. Y él me dice que el punto más difícil es el de que la defraudación fiscal se considera como un delito y entonces cae dentro de la extinción de dominio. Él dice que hay una oposición del sector empresarial para esa parte de la... Sí, bueno, mire, de todo modo, el tema de la defraudación fiscal, la DGI lo persigue y muy duro. También, y mete preso. Claro, entonces... Digo, por lo menos en el otro gobierno. Pero también la ley de lavado de activos también es muy drástica, ¿no? Entonces la mayoría de los delitos que estamos listando ahí en esta ley, especificándolos claro, están ya en la ley de lavado de activos. Lo que pasa es que este es un juicio que no es penal, no es a la persona, esto es un juicio a la cosa. Esto persigue patrimonio mal habido de la gente, que pudiera a veces se persigue con lo penal, pero un juicio penal te dura 5, 7, 8 años. A veces el juicio penal no llega a conclusión, ya sea porque se muere el imputado o ya sea porque han instrumentalizado un expediente mal o por cualquier subterfugio jurídico. Y entonces la persona ni la condenan penal, pero tampoco la condenan civilmente. Entonces para eso tenemos un instrumento que es esta ley de extinción de dominio, que es un instrumento rápido con todas las garantías procesales, todas las garantías de derechos y con todos los pasos que permite la ley para que a nadie se le viole su derecho. Con tu permiso, Antonio Taveras y los amables televidentes, esta conversación está muy interesante, nos vamos a una pausa comercial y tenemos todavía muchos temas con el senador por la provincia de Santo Domingo por el Partido Revolucionario Moderno. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el doctor Antonio Taveras, quien es senador de la provincia de Santo Domingo, del PRM, y también fue presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y de la provincia de Santo Domingo. Antonio, el empresario ahora, hoy nos sorprende el hecho de que por el famoso pacto eléctrico firmado se aplicará una tarifa cada 3 meses, un aumento de la tarifa eléctrica, una revisión que indica aumento y que viene en un momento de mucha tensión y de incertidumbre para el mundo y para el país. Inflación e incertidumbre en todos los sentidos, acompañado también de la aprobación en el día de ayer del arancel cero por parte de la Cámara Baja y que muchas asociaciones empresariales y expertos en la materia entienden que lesiona la producción nacional, privilegiando la importación. Yo quiero que el empresario me responda esas dos inquietudes. ¿Cómo ve esa situación? Bueno, mire. O esas dos situaciones. Yo fui parte durante 4 años del Consejo Económico y Social. Estuvimos 3 años discutiendo el pacto eléctrico. Ustedes se acuerdan que al final, días antes, nosotros, como presidente de la Asociación de Industriales de Herrera, dimos una rueda de prensa oponiéndonos a la firma del pacto. Sí, con 5 o 6, sí, y se canceló, con 5 o 6 puntos por los cuales nosotros no íbamos a firmar el pacto. Y uno de los puntos era ese, de que había una ruta para el desmonte del subsidio eléctrico, ¿no? Es decir, de la pérdida y todo eso, que lo iban a cargar, sobre todo clases medias y pequeños y medianos empresarios. Ese era uno de los puntos por los cuales nosotros nos negamos a firmar eso. Y dijimos que no estábamos de acuerdo también cuando este gobierno lo firmó. Lo dijimos públicamente, porque no le cambió ni siquiera una coma. Entonces, la gente entendía, y nosotros también, que en medio de esa discusión para transformar el sistema eléctrico de este país, pues íbamos a buscar la forma de cómo no cargar el costo, ¿no?, de la transformación del sistema eléctrico a la población. Eso no pasó. Y mire lo que tenemos, pero eso también se complica más ahora cuando tenemos un petróleo subiendo, bajando, gas subiendo, natural subiendo, y sobre todo llegó a 115, ahora está bajando. Está bajando, pero no baja de 100, sí, ni de 98. Y entonces eso afecta mucho al país, a la factura petrolera, y por ende afecta el tema de la factura eléctrica.
Esto lo complica más ahora. ¿Y entonces? Bueno, el mundo anda boca arriba, pata arriba. Hay una crisis mundial, todo está complicado, nos afecta mucho al gobierno y sobre todo a la gente más humilde de este país. La inflación, fíjese cómo ha llegado, no acá, en Estados Unidos, 40% de inflación, ¿no? Ahora mismo, en España está en 7. Joe Biden acaba de hacer prácticamente una reforma fiscal, aumentándole los impuestos a los más ricos, cobrándole un 20% también a las ganancias excesivas, ¿te entiendes? Aquí no pudimos hacer reforma fiscal, que era lo más factible, la más conveniente. Pero nada, mire, lo importante es que yo pienso que el presidente Luis Abinader está tratando de hacer lo correcto, Mire, el tema de ceros aranceles, aquí hay un miedo Yo te voy a hacer la pregunta. Sí. Pagar la papa caliente, va donde ustedes. Sí, aquí hay un miedo permanente a ese tipo de cosas porque generalmente lo agarran 2 o 3 empresarios importadores, muchas veces de los mismos gobiernos, que se convierten en empresarios, pues entonces acaparan todas las importaciones. Entonces yo pienso que eso hay que cuidarlo, El espíritu, el ánimo del presidente está en que se abarate el costo de esos alimentos que él está listando ahí. Muchos dicen, bueno, pero debió también de aplicar tasa cero, por ejemplo, a los insumos agrícolas. Bien, eso puede ser una medida complementaria también. Y cuidar también de que nadie vaya a especular ni a aprovecharse de estas importaciones como en otros gobiernos se han hecho. ¿Tú sientes, Antonio, tú no eres militar, tú no eres miembro del PRM, ya sí tú eres miembro? Bueno, yo tuve que inscribirme y soy un simple raso. Simple raso. ¿Tú sientes que todas estas cuestiones que ha tenido que enfrentar, porque no cabe duda que este gobierno está enfrentando una tormenta perfecta? Así es. Es decir, ningún gobierno había enfrentado tantas calamidades juntas. ¿Eso está erosionando la popularidad? ¿O tú crees que se mantiene la popularidad del presidente? Mire, las encuestas que hoy he visto se mantienen. Nosotros acabamos de hacer una encuesta, en la provincia, y el presidente tiene 67% de aprobación. Tiene el presidente de la provincia. Es una encuesta que mandamos a hacer hace una semana. Yo pienso que la forma en que se ha comportado el presidente, la forma en cómo han manejado el tema de la transparencia, tanto en lo personal como en el pedido a sus funcionarios, eso le gana mucha popularidad, la cercanía con la gente, y la gente ve al presidente, una gente honesta, sincera, y eso ayuda mucho a que él esté por encima, por ejemplo, de la propia estructura partidaria. Pero justamente un gobierno no lo es solamente el presidente. No lo es son el las personas que le presidente. acompañan. Claro. A veces los presidentes tienen muy buenas intenciones, pero los funcionarios no actúan consono con el pensamiento del presidente, o por lo menos no el resultado que se espera, que sus acciones acompañen la promesa ese es el gran presidente. tema. Si el presidente, que es el que lleva el timón del barco, lanza una estrategia, por ejemplo, para hacer transformaciones institucionales, pues todos los funcionarios que estén en este gobierno y estén de acuerdo con esas transformaciones institucionales, pues tienen que seguir eso, dar esos pasos. Por ejemplo, yo soy parte del Congreso, aunque yo fui por 8 partidos políticos encabezados por el PRM, yo estoy en el bloque del PRM, entonces yo como senador, aunque tenga como poder independiente, pero pertenezco a una bancada partidaria, pues si estoy de acuerdo, como estoy de acuerdo con todas las reformas que ha planteado el presidente, tengo que empujar esas reformas, porque yo estoy de acuerdo. Y entonces es la direccionalidad que ha planteado el presidente con la cual yo estoy de acuerdo. Si no estuviera de acuerdo, lo dijera también. Antonio, ¿y cómo van a impulsar la constitucional con el tema del Ministerio Público, con la oposición que se retiró del Consejo Económico y Social? Bueno, yo pienso también que esta es una discusión que hay que concientizar a la gente. Aquí no hay mecanismo como el referéndum, que deberíamos ya de aprobarlo,
para... la ley de referéndum. Sí, sí, para pedirle a la gente su opinión. ¿Se entiende? Eso es un mecanismo muy importante para la democracia, la participación de la gente en la toma de decisiones como esa, ¿no? Como una reforma constitucional. Antonio, pero la gente entiende que, bueno, quizás unos dicen que no es momento para hablar de reformas porque hay otros temas más importantes y otros entienden también, hacen la reflexión, pero ¿cómo vamos a hablar de reforma y la posibilidad de que se aprueben cuando en el Congreso duermen proyectos vitales, importantes, ley del agua, ley de extinción del dominio, código penal y otras que tienen años y no se aprueban? Entonces, es como que se va dejando muchas cosas con otras nuevas y al fin y al cabo, ¿cuáles son las que se van a aprobar? ¿Cuál es la prioridad? Mire, y en medio de un Congreso como que no... Mire, aquí hay leyes fundamentales que son prioritarias, ¿no? Sí, pero... y así lo ha manifestado el mismo presidente en diversas ocasiones. El Código Penal es prioritario, ya van casi es prioritario y no lo hemos aprobado, ¿te entiendes? Y ya lo discutimos, llegamos a consenso, bueno, y no lo aprobamos. Eso es un tema. El tema de la reforma a la seguridad social, eso está ahí también en discusión. Está en discusión en el Congreso. Por ejemplo, usted mencionaba hace un rato el tema de la trabajadora doméstica, que si por resolución o o por ley en el Congreso. Mire, eso es materia de una transformación del Código de Trabajo que hace mucho hemos debido de hacer. Eso es materia de eso, de discutirla en el marco, ¿no?, de la transformación del Código de Trabajo de este país. Entonces, tiene 30 años ese código, 31 años. Sí. Entonces, mire, el tema, yo creo mucho en la participación de la gente, creo en la opinión de la gente, creo en la sociabilización de los temas fundamentales para que la gente opine. Entonces, el país no puede seguir en el desorden que está, no puede. Entonces, esas son reformas necesarias y hay que impulsarlas. ¿Y tú sientes que la gente se está empoderando, que la sociedad dominicana ha cambiado? Claro, está cambiando. Yo he dicho que a partir de los años anteriores, los últimos años, aquí se ha abierto un nuevo ciclo político. Estos teléfonos celulares es un arma muy poderosa también para que la gente se exprese. Puede haber muchas noticias fakes, muchas cosas dañinas, pero es indudable que es un medio de comunicación, democratiza la información y la gente está pendiente, ¿te entiendes? Ya la gente no tiene que esperar a ir a hacer una denuncia a una radio, ¿te entiendes? La hace por acá. Y si los mecanismos como Ministerio Público, ante una denuncia hecha por acá, quiere investigar, lo investiga, ¿no? Entonces la gente está participando y eso es importante en una democracia. ¿Va a seguir en política, Antonio Guzmán? Bueno, Antonio Taveras. Yo siempre he estado en política porque he estado participando de lo público. Y cuando tú participas de lo público, estás en política, ¿no? Que si voy a seguir en el Senado, no sé, eso lo pensamos. Todavía faltan 2 años. Yo lo que quiero es hacer una buena gestión, contribuir, ¿no?, a la transformación de este país a través del Senado. Nosotros tenemos una agenda legislativa que son 3 puntos fundamentales. Con el Congreso 3 puntos fundamentales. Antonio. Perdón, nosotros tenemos una agenda con 3 puntos fundamentales, que es todo lo que tiene que ver desarrollo institucional, fortaleza institucional. Tenemos una ley, ahora, bueno, tenemos esta ley de extinción de dominio. Tenemos una ley de conflictos de intereses en la función pública que va a ser muy importante, que es de nuestra autoría también, de nuestro equipo. Entonces tenemos otras leyes que vamos a ir proponiendo también en la medida en que vaya avanzando. Recuperación de derechos, el tema de la salud, el tema de... por ejemplo, nosotros estamos elaborando ahora una ley que va a transformar el tema de la informalidad en el país. Esperamos, eso se va a someter a discusión. Y yo pienso que sí, que aunque sea lento el trabajo, avancemos lento, pero podemos avanzar desde el Senado. Antonio, y la parte que muchos legisladores le llaman la de representación o la de
que la gente ve que el senador tiene que resolver problemas sociales, el senador tiene que ser ministro de Obras Públicas, ministro de Salud Pública. En el caso tuyo, ¿cómo tú manejas ese tema de la demanda de la gente de una provincia que es muy pobre, la provincia de Santo Domingo? Mira, la provincia de Santo Domingo es una provincia quizás las más desiguales, no las más pobres. Los índices de desarrollo humano allá están en 27, según el PNUD, de 32, de 31, ¿no? En el índice de salud está en el último lugar también. Allí falta de todo, los gobiernos se han olvidado de la provincia. Este gobierno ha hecho dos consejos de gobierno y ha anunciado una serie de obras que se están construyendo en la provincia. Necesita mucha infraestructura para que el sector privado pueda ir a invertir allá, ¿no? La provincia tiene todas las potencialidades para hacer el espejo del desarrollo. Pronto vamos a anunciar un gran proyecto de desarrollo a lo largo de toda la provincia, que es una propuesta nuestra y llevamos con el presidente 6 meses trabajándola. Ayer tuvimos ya una reunión importante de definición. ¿Esa es la que va en la avenida de Circunvalación? Esa misma. Es un proyecto nuestro. Un proyecto interesante. Sí, ya ese proyecto es tuyo. Sí, yo lo planteé al presidente en campaña. Entonces, llevamos 6 meses trabajando en master plan y todo eso. Va a ser un proyecto interesante que no quiero hablar mucho porque eso... No, pero yo sé de qué se trata. Es un desarrollo industrial aprovechando... Sí, es una planificación del desarrollo. Es un desarrollo bien... Porque hay mucho terreno ocioso. Bien completo, donde va a haber industria de todo tipo, va a haber vivienda para trabajadores. Bueno, ya nosotros habíamos empezado a promover y había más de 60 empresas extranjeras que ya teníamos ya prácticamente hablado para venir al país para ese proyecto, pero hubo un problemita que ayer ya lo resolvimos con el tema de los terrenos. Entonces, eso va a traer mucho ¿Esos terrenos desarrollo. son estatales, todos los? ¿O hay privados? Usted sabe, no, todos son del CEA, del IAD, pero tienen algunos problemas que usted sabe, cómo acá los bienes del Estado, cómo se lo han robado, cómo lo ocupan, ¿se entiende? Cómo se adueñan privadamente de ellos, ¿no? Entonces esos temas los estamos resolviendo. Los nudos legales. Como sí, y eso va a ser importante, va a traer muchos empleos para la provincia y mucho desarrollo. Entonces es una propuesta y pienso que evita que eso se rabalice. Claro. Entonces, repito, tenemos 6, 7 meses trabajando duro en ese proyecto, tenemos el master plan prácticamente listo ya y pronto lo vamos a anunciar al país. Antonio. Si queda tiempo, mire, nosotros tenemos, usted hizo una pregunta, ¿cómo me hago en el barrio? Sí. Nosotros tenemos 4 casas senatoriales abiertas en la provincia. Desde allí tenemos un equipo con psicólogos, tenemos trabajadores sociales. Entonces, yo me reúno permanentemente con la Junta de Vecinos. Antes de ayer tuvimos 2 reuniones, uno en Nueva Jerusalén y otro en Laureño. ¿Cuáles son los temas de la gente ahí? Primero, la gente no te pide nada personal y eso es bueno. La gente en la Junta de Vecinos te solicita cosas que el gobierno nunca ha podido hacer, pequeñas cosas que el gobierno y que le cambian la vida a ellos. El tema de ellos siempre es el tema del asfaltado, los contenedores, de la acera, el tema del agua, el tema de la electricidad, claro, y el tema del empleo y el tema de educación. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Por ejemplo, en 15 días yo vuelvo por ahí, voy con el director de la casa de Santo Domingo Este, voy con el director que tiene que ver con el alumbrado público a esa reunión. Entonces, el tema de la escuela de formación lo estoy resolviendo con Infotec y las Fuerzas Armadas, también con el ITLA para becar muchachos jóvenes de esas comunidades. Entonces, es el trabajo que estamos haciendo. ¿Los ministros te cogen el teléfono? Sí, claro. Antonio, ¿y con qué recursos? Porque de los pocos senadores que no tiene el barrilito es su caso. Mi esposa me va a matar. Mi esposa me va a matar, bueno... nosotros, por ejemplo, mi sueldo yo lo destino a eso en el Senado. Algunos amigos ayudan, mi esposa ayuda. Yo me he empobrecido en el Senado y eso es verdad, en el sentido de que yo no estoy en las empresas, entonces tampoco me pueden pagar la tarjeta de crédito, tampoco me pueden dar un sueldo por la empresa y mi sueldo del Senado lo destino a eso.
Qué bueno. A veces mi hijo me dice, papi, ¿tú quieres la tarjeta para que pague el restaurante? La de él. Me hace bullying con eso. Pero nada, mire, cuando yo logro en una comunidad ayudar, acompañar, ¿no?, a resolver temas como eso, yo me siento pago, me siento contento. Porque estoy ayudando a una comunidad a vivir mejor. Qué bien. Si es así, tiene que garantizar la reelección. Te agradezco mucho, Antonio Taveras, tu participación y tu coherencia. El Antonio de Herrera sigue siendo la misma persona en el Senado. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Como siempre, encantada. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. Retornamos rápidamente a la recta final del Telematutino 11.